Bienvenidos hermanos a Seguidores del Camino a una transmisión más en este Shabbat. Puede ser. Están llegando la gente invitada. Que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. 4 siglas. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud del bien nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando te inunda de fatalidad. Estamos en plenos ajetreos. Están llegando invitados. Y se cierra tu fuerte de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más. No se pega más al se pega más así. Así es. Hacia media naranja. Así es. Ya. Te corto y ahí sales. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día beber una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud del ser nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A ver, claro. No, justo estamos para empezar. Los descuentos correspondientes. Nunca se agotará. Estoy muy pegado. Descansar En su presencia. Así, el tiempo.
Bien, mis hermanos, vamos a empezar. Hoy día vamos a tratar con el tema los 7 dardos que nos lanza el adversario y la protección que tenemos. ¿Empezamos por la protección o empezamos por los dardos? Por los dados. Por los dardos, ¿no? Hay que saber lo que vamos a enfrentar, ¿no? Ya esto es lo que vamos a recibir. Así es. Primero vamos a ver lo que tenemos al frente. Actualmente, en lo que es la sociedad, hay 7 dardos de fuego, porque siempre imita, que nos están lanzando a nosotros, los creyentes. Tenemos el desánimo, cuando pensamos que las cosas siempre van a salir mal o van a tener el mismo final, que todo parece que no cambia a pesar de nuestras luchas. El segundo dardo es la confusión, falta de claridad con respecto a lo que el Padre nos ha mandado hacer. El tercero, incluso por algunas personas lo tratan como engreído, la depresión. Dice, tengo la depre, ¿no? Sí. No, con cariño todavía. Una vez escuché, salí a una farmacia y decía, no he comprado la pastilla para mi depre. La Como cultivaba. cariño, ¿no? Sí. Fue algo bueno, ¿no? Que en los últimos días este aspecto será aplicado con ferocidad sobre los creyentes y trae como resultado la depresión, el sucumbir ante una espiral, debido a que en un momento la vida se desvió del camino correcto y no regresó. El cuarto dardo que nos lanza es la alteración de la visión, colocar en duda lo que el Todopoderoso nos ha dado a conocer. Esto puede involucrar el cuestionar incluso nuestro propio servicio, considerarlo como poco relevante o poco importante. Y esta alteración de la visión son como mareas espirituales que llegan a nuestra vida. El quinto dardo es la desorientación, cuando ya no sabemos por dónde continuar. Olvidamos incluso para qué fuimos llamados. Todo está desorientado. Cuando está la persona desorientada espiritualmente, ingresa a la incapacidad espiritual para servir y no hay discernimiento en su vida. El sexto dardo es el aislamiento, cuando poco a poco la gente empieza a retroceder de su servicio, comienza a retirarse de los contactos del pueblo del Eterno, se siente que es lo que corresponde hacer en ese momento en su vida. No sé si ustedes han tenido oportunidad de personas con las cuales antes frecuentamos en WhatsApp, de un momento se retiran y ya nos vuelven a llamar más, ni se comunican. Es un ataque que se ve, que es el aislamiento. Y el último punto es la desesperación, cuando ya la esperanza que debe estar siempre en tiempo presente ya no lo está. Entonces caemos en el pensamiento humano de que la esperanza es algo futuro, y no es así. La esperanza en hebreo es cuerda. Pues estoy asido a la cuerda, de ahí viene el himno de Israel, es esperanza. Ellos están asidos a una cuerda. Y eso, cuando ya no lo vivimos en el presente, entramos a un ambiente peligroso, que puede ser la desesperación. Y también nos hace estar vulnerables. Y siendo blancos fijos, fáciles para el mal. Como consecuencia de todo esto, todos los que están involucrados en estos 7 puntos de desánimo, confusión, depresión, alteración de la visión, desorientación, aislamiento y desesperación, que esto es lo que estudian los psicólogos. Acá hay una coincidencia entre los dardos del adversario y lo que los psicólogos reciben y que recalan en uno de estos 7 puntos. Entonces, cuando eso ocurre y nos convertimos en flancos, todos recalan en la ira de la derrota. Y ya sea llegando por desorientación, aislamiento, desesperación, se convierten en trofeos de guerra
para Satán. Y nosotros hemos sido llamados no solamente como sacerdotes, como ministros, sino también como soldados. Y este es un aspecto que siempre se ha desconsiderado. No lo hemos tenido en mente, que estamos en una milicia. Y por lo tanto, cuando nos encontramos que el aspecto de ser soldados lo tenemos descuidado, es necesario detenernos en el camino, hacer una pausa, para luego regresar con las fuerzas de Adonai. Veamos lo escrito en Romanos 8:35. Si le falta una escritura, puede emplear esta pequeña. Romanos 8:35. Sí, adelante. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 35. Amén. Hemos hecho el diagnóstico, vamos a empezar a voltear el partido. Hay un pequeño suspenso, mis hermanos, propio de lo. Así adelante. ¿Quién nos apartará del amor del Mashiach? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Es todo. Todo el versículo, ¿no? Sí, tranquilo. Entonces dice, ¿quién te podrá separar? Y le da a conocer una lista de cosas que ha experimentado, por eso que se las dice, o está experimentando. ¿Crees que te podrás separar la tribulación que estás experimentando? ¿Crees que la angustia que te aflige a solas sin que nadie se dé cuenta te va a poder separar de mi amor? ¿Crees que te podrás separar los que te persiguen incesantemente? ¿El hambre que te acosa? ¿La desnudez que nadie sabe? ¿El peligro en todo tiempo? ¿O la espada, como dijo acá el cuchillo, dijo hermano, o la espada que se acerca sobre ti? Para el que dice Romanos 8:38, es una contestación. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces dice que nada de lo que es de la lista anterior, que es muerte, o dice el Padre que nada de lo que te puede ocurrir en la vida, y que tampoco las entidades malignas, ni lo que ahora vives, ni aquello que vivirás, te pueden separar del amor del Shaddai que es en Yeshua. Dice que nadie es capaz de separarte de mi amor. Ahora, dicha palabra separar, badal en hebreo, significa que nadie te puede excluir de mi amor. Y que todo aquello que te puedan lanzar no tienen el poder para causar división entre nosotros y ser separados del alcance protector de su amor. No puede ocurrir entonces esta separación. Esto de que nadie te puede separar es parat en hebreo. Dice que no te pueden descoyuntar de mí. No pueden tales cosas. Entonces, que no te desquicien tales cosas, porque ninguna tiene el poder suficiente para apartarte del alcance de mi amor, que involucra protección. Y aquí nos dice que el adversario, Hasatán, nos lanza dardos de fuego. Tenemos que ver qué cosa es fuego. Fuego es Esh, E-S-H, o Esha, E-S-H-S-H-A. Y es algo ardiente que viene para causar un incendio. Quiere que se propague. Y por ello nos lo lanza como proyectiles que llegan, dicen, ese fuego en forma de dardo. Entonces, va a emplear fuego que se expande,
y va a emplear un dardo. El dardo es Baar, B-A-R, y significa que te quiere consumir de forma brutal la fe que te anima, la quiere atacar de tal manera que esa fe que te animaba, por los dardos de fuego, terminen por derrotarla. Quiere que se desvanezca, que haya una devastación, pues habla de fuego, una devastación de corte espiritual. Quiere quitarte lo que te motiva. Entonces esos son los dardos de fuego y su naturaleza con fuego que nos lanzan para acabar lo que hay en nosotros. Y que eso tiene como particularidad buscar generar temor en la vida de tantos. Y esto es el diagnóstico respecto a estos dardos que nos han lanzado. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer frente al desánimo. 1, la confusión. 2, la depresión. 3, 4, la alteración de visión. 5, desorientación. 6, aislamiento. Y 7, desesperación. Como decía al principio, de los cuales están llenos los consultores psiquiátricos. Vayamos a lo que corresponde a nosotros. Estamos en el camino de ese retorno como el hijo pródigo a las sendas antiguas, a la restauración. Podremos decirle nosotros, y esto ya de corte militar, parándonos frente al reino del mal, que nuestra vida en primer lugar está no bajo los dominios de ellos, sino bajo los dominios del Todopoderoso. Que si tienen algún problema con nosotros, tendrán que enfrentarlo a Él necesariamente, porque ahora estamos guardados con pacto. Entonces ya no somos la presa fácil que fuimos antes. Ahora hay un pacto de por medio. Y encima estamos sellados con sus promesas. Entonces el soldado empieza, lo primero que tiene que hacer es entender cuál es su identidad ahora. Y es mejor que las entidades malignas lo entiendan, porque estamos amparados por un poder mayor que el poder que exhiben ingeniosamente las entidades del mal, con sentencia final. Esa es la magnitud de nuestro refugio o de la confianza en Él. Lo que acontece actualmente en la humanidad, en el sentir de la humanidad, en la agresividad, en el temor, en el miedo, en la angustia del joven, en la violencia en las calles, en las confrontaciones militares, en los acuerdos entre China y Rusia, ahora sobre Medio Oriente, dicen acuerdo infinito, y entre todo lo que no se ve por debajo de la mesa, que irá sobre un pueblo, como dice Zacarías 14 al final, y del cual no hay un ser humano hoy que no sucumba o no esté interesado o inquieto por lo que pase. Y uno casi con temor enciende la televisión y a ver qué pasó ahora. Y mientras el mundo se sacude una y otra vez, esto que acontece son jinetes soltados por el ojo. Estos jinetes iniciales soltados actúan bajo parámetros específicos. No pueden hacer lo que quieren hacer. Estos responden a un señalamiento y es Él el que los suelta. No es la irrupción casual de jinetes, no, el Padre los va soltando, los vientos, los juicios, los jinetes. Y le establece límites que más allá de los cuales no podrán ir. De ahí que sea imperativo que la vida deje el improvisamiento o improvisar y tengamos un refugio concreto, real, en donde la confianza que tengamos nosotros esté cimentada en realidades. Y estamos viendo esta devastación que está ocurriendo, no solamente en la gente, sino también en los países. Cuando la gente deja de profetizar y profetiza la tierra, con las inundaciones, con los sismos y todo lo demás, y el hombre sigue buscando explicaciones.
¿no? En cambios climáticos o cosas por el estilo. Y todo se junta y todo golpea. Yo digo que la naturaleza es más profeta que los hombres. Recordemos que las Escrituras nos muestran que el Todopoderoso es el que ha creado al destructor para cometer, para destruir, para causar ruina, bajo un plan cuidadosamente calibrado antes de ser soltado. Eso está en Isaías, podemos leer Isaías 54:16. Isaías 54, verso 16. Vamos a ver quién tiene la autoría. 54:16. Sí. Sí. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Entonces dice, yo he creado al destructor para que destruya. Es muy parecido, hermano, a la versión Latinoamérica. ¿Esa Biblia es la Latinoamérica, Carlos? No, No, esta es la parecida. ¿cómo se llama? La Reina Valera. Ah, ya, porque La que tenemos todos en la No, en mi iglesia. es muy similar. Mira, yo voy a leer acá la versión Latinoamérica 54:16. Dice, mira, ya, date cuenta que soy yo, dice el Padre. Yo lo he hecho, yo creé ese destructor. Mira, yo he creado al herrero que mantenga el fuego de la fragua con el fuelle y saque de allí las armas que debe forjar. Pero también he sido yo quien ha creado al destructor que las va a romper. Entonces, tal destructor puede significar en su conjunto a ejércitos que van a actuar para causar ruina. ¿Y qué cosa es destructor? Es una palabra hebrea. Es peritz, P-E-R-I-T-S. Y peritz, en hebreo, destructor, el concepto es latrocinio. Veamos el mundo cuando estamos viendo esto. Latrocinio, violencia, comportamiento de un tirano. Apropiador de cosas que no le pertenecen. Ese es el peritz, destructor. Ya sea mediante dictadura o esquemas que él quisiera establecer en su momento. Que es aquel que empleando su poder viene para asolar, para causar destrucción. Esto también significa, peritz, realizar saqueos e impondrá la opresión. Y se precipita sobre la gente, peritz, para causar la ruina. Peritz, el que causa dolor. Operario de gran maldad. Pueblos serán quebrantados. Y será un destructor para aquellos que no se alineen bajo su mando, que no se sometan a él. Los acusará y los llevará a juicio. Y levantará su voz para criticarlos si no se someten abiertamente. Hoy hasta sus esbirros andan por ahí, por el mundo, acosando a gente que sea de determinada religión o de determinada etnia, lo que sea, y la gente como fieras lo comienzan a rodear. No en países incultos, ¿no? En Europa. Veamos otro pasaje que está ahora en Lucas 21:26. Acerca como un estetoscopio puesto en el corazón de cómo se va a sentir la gente. Vamos a colocar el estetoscopio. ¿Qué dice en Lucas 21:26? ¿Qué dice ese estetoscopio? Lucas 21:26. Amén. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Y eso es como un dolor de parto. De menos a más. Dice, ¿no? Que estarán con la... ¿Qué cosa define hoy la expectación de cosas? ¿Cuándo van a lanzar el primer misil destructor, el primer gatillo, o los iraníes con su Fatah 2, o el otro, ¿no?
Entonces dice que los hombres quedarán en expectación, quedarán sin aliento por el temor. Ya la gente, ya la paz se ha retirado de la tierra, ya no hay paz. En este momento ya no existe, en ningún lado. Ahí está la gente de Brasil. Nosotros hace algunas semanas hablábamos que en días de gran aflicción la gente podría hacer que su dinero no valga nada. Y la gente en Brasil, su dinero no vale nada. Porque sus tarjetas electrónicas, bancarias no sirven para nada. Y el agua se convirtió de un día para otro en un artículo de lujo. Y familias fueron arrasadas. Tuvieron que incursionar 14.000 militares de un día para otro. Y ahora están buscando los cuerpos. Brasil. Y no es el único país que ha caído así. Y viene más. Entonces estamos viendo cómo la tierra en diferentes zonas, porque no es que un país peque más que el otro, todos están bajo juicio. En todos hay faltas ante el Padre. En otras palabras, lo que está diciendo acá Lucas 21:26, que la gente ha de sentir el terror, que los llevará incluso que se desmayen pensando en cosas que vienen para el mundo. Pero eso sí, nosotros en el campo de la profecía tenemos que ser muy equilibrados. No podemos despegarnos de los pies en tierra. Todos tenemos que irnos por escritura, porque también para esto se presta gente que aprovecha estas ocasiones para monetizar canales. Y son tremendistas y sensacionalistas. Y por desgracia, con el último eclipse hemos visto con asombro cuántos cayeron en eso. La gente ha de sentir entonces ese terror. Dice que las potencias de los cielos serán derribadas. Cuando el mundo vea ello, significará que el Mesías, con las potencias sean conmovidas, que ya está para regresar, que ya está para volver. Y en un instante llegará para arrebatar a los suyos, que es la herramienta con la cual recoge dentro de una segunda venida. El arrebatamiento no es un evento, es la herramienta. Y lo podemos encontrar de los primeros libros. Y dice que las esferas celestes estarán bamboleándose. Y es ahí, en medio de todo ello, en la conmoción de los cielos, que aparecerá Yeshua sobre una nube grande con manifestación de gran poder que evidencia su majestad. Pero antes que lleguemos a tales momentos, tenemos que decirle a nuestra Abba que estamos buscando entregarle el fruto hoy en medio de los miedos que asolan a la humanidad entera. Hoy su pueblo pequeño tiene que dar frutos en medio de todo esto, donde la gente aún tiene cautiva. Y vemos cómo salen las gentes, cómo se protegen aún. No digo otras palabras porque si no YouTube se molesta. Pero vemos que todavía han pasado los años y siguen en lo mismo, ¿no? Y que los tienen sujetos. Pero nosotros tenemos que aprender a no ser sostenidos por los miedos. Porque esto lo hemos aprendido desde niños. Tenemos que empezar a aprender a ser sostenidos por Él. Y en base a dicha realidad de ser sostenidos por Él, dejar de ser fluctuantes. Tiene que haber una diferencia con respecto al temor del mundo. Y esa confianza se alcanza en toda su plenitud cuando entendemos que nuestro Padre va delante de nosotros. Que no estamos solos andando, sino que el Padre está delante de nosotros. Pero gracias a Rúa, al Espíritu Santo, hace posible que podamos experimentar su Shekinah, su presencia delante de nosotros. Otra manifestación de Él es cuando alcanzamos aquello que deseamos, cuando contamos con su favor. Veamos lo que dice Proverbios 10:24. Proverbios capítulo 10, verso 24. Veremos
¿Cuál gana? Reina Valera, Gedeón, Virtual, Pichita. Hay de todo aquí. Hay de todo. Latinoamericana, Vulgata y Latina a tu espalda. Amén. A ver, Sí, hermano. lo que, en la Reina Valera, Ajá. lo que el impío teme, eso le vendrá para los justos. Les será dado a los que le desean. Entonces dice que los justos reciben lo que desean. Por lo tanto, todo atajo, esquema que hace así, que hace asá, que da, que entrega. No, a los justos. Porque primero es el ser, antes que la operación. El mundo de la religión ha vendido la operación, haz esto. No, es el ser. Hasta filosóficamente, tiene que haber ser antes que operar. Es el temor de los impíos, ¿no? El temor de los impíos, ¿no? La religión del impío es hacer, no ser. Y cuando el diablo ve que la gente hace y no es feliz. Faraón recibió lo que temió. Y Moisés vivió lo que deseó. Esa es la diferencia. De ser libre su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al malvado lo que teme le llega a suceder. Pues Yahweh sale en defensa de los suyos. Y al justo, dice la Escritura, se le concede lo que desea. ¿Por qué? Porque está alineado al reino. Y por eso está en la voluntad. Está en el centro de la voluntad del Padre. Está moviéndose bajo sus instrucciones precisas. El hecho de estar en obediencia, porque esto no es gratuito en el sentido de que yo lo puedo conseguir a mi modo, no. El hecho de estar en obediencia me permite escuchar la voz de Él. Si yo no soy obediente, no puedo escuchar su voz. Va a haber una desconexión que yo no puedo remediar. Entonces todo tiene un efecto. Y es deseo del Padre que nosotros en lo íntimo escuchemos su voz. Y al escuchar la voz de Él, porque estamos en obediencia, entonces se nos concede, porque Él nos dice incluso los que no va a dar, Él nos lo dice. Tratar de enfrentarse al Todopoderoso y evitar así que algo malo le pueda pasar es precisamente lo que quiere evitar el malvado, lo que le pasa, como en el caso del faraón. Mas el íntegro de corazón con el Todopoderoso verá el cumplimiento de aquello que le ha sido prometido específicamente. Es un deseo que le llegó a su corazón y lo aguarda con entrega de su vida, como por ejemplo Miriam, ¿no? Guardaba en su corazón los dichos del ángel con respecto al Mesías, porque sabía que esto que está guardado y que ha llegado va a ser. De todas maneras va a ser. El tiempo es un detalle, pero va a ser. Entonces dice que, por eso que habla del deseo del justo, no del deseo de cualquier hombre, que es lo que se vende. No es del que paga, sino del justo, de aquel que ha entregado su vida como instrumento para que el Eterno lleve a cabo sus planes a través de él, bajo sus propósitos. Por tanto, él sí verá, porque le sirve de corazón y no sirve de acuerdo a algún interés humano subalterno que tenga, egoísta o conveniente para su carne. Sabe el justo que debe insistir y debe proseguir y debe caminar, porque el que lo prometió es amén, es digno, es rey, que es lo que significa rey digno de toda mi confianza. Entonces el justo, el que obedece, sí tiene estabilidad emotiva. El que no obedece no la puede tener.
porque ni siquiera va a experimentar la voz interna del Padre en su corazón, porque está en desobediencia. Y sabe internamente que tampoco está con escudo ni protección, porque está en rebeldía. Es diferente. Por eso el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque está en obediencia. Por eso que el temor no le afecta. Por eso que al obedecer ya no se teme, porque se está amando al dador de la vida. Entonces está diciendo con la obediencia: yo confío en ti, Abba, porque tú estás conmigo. Y entonces no habrá espanto, no habrá los terrores, incluso nocturnos, porque esto también no solamente habrá persecución física, sino también persecución espiritual. En los últimos días, personas hasta en su dormitar serán afectados por perseguidores, por entidades. Se conoce como parálisis nocturna, algunos lo viven. Y puede ser recurrente. Si alguien ha pedido discernimiento de espíritu, es normal que sea parte de la lección el tener que enfrentar entidades. Y si quiere levantar a alguien con milicia, te voy a permitir que te molesten para que te pares y lo enfrentes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comportarte militarmente. No le impedía a David que haga eso, lo tuvo que enfrentar a Goliat. Acá todos venimos más que David, ¿no? Así que tenemos una ventaja ya. Entonces, tengamos presente estas situaciones, y los que obedecen y cuentan con estabilidad emotiva y sienten la voz de Adonai y están en el pacto, están confiados, están tranquilos y saben lo que deben pedir. Y literalmente ángeles campan alrededor de esa morada. No es que los ángeles bajen, porque los ángeles siempre están mirando al Padre, sino que, bueno, esto es un tema que hablamos siempre en la tarde, en Líbranos del Mal, y hoy día vamos a ver sobre los ángeles también con respecto a los ángeles y a los demonios, porque comparten la misma naturaleza. Pero voy a dar una primicia pequeña. Y ellos pueden saber cuándo va a haber un terremoto, porque los demonios conocen, o Satán conoce dónde se va a romper la placa. Entonces puede decirle: tú mañana vas a morir a las 2 de la tarde, porque conoce que esa estructura se va a caer en ese terremoto, de esa placa que se va a romper, y como sabe que era a las 2 de la tarde, suele ver ahí tranquilamente su novelita, le va a caer el techo encima. Pero no hay más grande científico en la tierra que Hasatán. Conoce. Esto se llama, es un conocimiento primario, no es contingente. Él no puede saber si va a estar ahí realmente. Él sabe este conocimiento, de dónde va a ser. Él puede saber en el clima cuándo caerá la lluvia y dónde precisamente va a caer esa gota. Y también puede saber si quiere inquietar a una persona. Y se ha tenido sueños con personas que se mueren, gente que incluso de mis familiares que veo, y lo intranquiliza. Y después de unos días muere. Porque también sabe, como científico, que esa persona tenía un problema cardíaco. Y entonces, de ese conocimiento se vale para atacar con sueños sin tranquilizar a un ser humano. Conoce de ese, tanto el ángel como las entidades malignas tienen acceso a ese tipo de información. Y los ángeles no se desplazan a nuestra velocidad. Un ángel es ¿cómo llamarlo? Millonésimamente más veloz que nuestros instantes humanos. Por todo el universo. Un segundo nuestro puede significar millones de instantes angelicales. Sí. Lo que significa para nosotros horas son decenas de miles de operaciones angelicales que se dan. Porque ellos no tienen simultaneidad, sino tienen secuencialidad. Van de un punto a otro. Pero no es como el Padre que está al mismo tiempo. Ellos secuenciales. Y se hacen presentes por la manifestación de sus operaciones.
delimitan, ocupan el espacio, no es que el espacio ocupe a ellos, sino ocupan el espacio para incluso emplear ondas sonoras y aparecer como humanos para que el ser humano al verlos entienda que son seres inteligentes y que lo pueden escuchar y ver y hablar. Esto es otro tema, pero importante tenerlo en cuenta, la naturaleza de los ángeles que acampan alrededor de nosotros. Están en otra velocidad, no es que ellos se sorprendan de las cosas que pueden pasar. Por eso que mucha gente que ha sido protegida o rescatada en un momento determinado, a punto de ahogarse o de andar por las calles, andando con su guardaespaldas, pero la gente, el delincuente lo miraba. ¿Por qué no se van contra mí, no? Pero ellos saben lo que puede pasar. Conocen la psicología, conocen la ciencia. Entonces, esa es la naturaleza del... Esto vamos a profundizar en la tarde, ha sido solamente una primicia, mis hermanos, para explicar esto de la naturaleza de los que acampan alrededor de nuestra casa. Y es que el miedo cuando nos gobierna, es un indicador, cuando nos gobierna, es un indicador que no estamos entendiendo la Escritura. Y por tanto, no estamos confiados, no estamos en dependencia cercana a Yahweh. No lo tenemos a Él tampoco como fuente de tranquilidad. Muestra que aún no hemos madurado en este punto. Y por tanto no somos soldados todavía. Y estamos permitiendo flancos que no van a desaprovechar las entidades malignas para atacarnos. Eso va a acontecer. Entonces, frente a estos tiempos, últimos días, tenemos que ponernos a tono con lo que estamos viviendo alrededor y con los días que se avecinan. Todo lo que le viene al mundo será soltado con el propósito de liberar a Israel. Para liberar, son mecanismos de operación para liberar a un pueblo. Contemplemos otra promesa más. Vamos a 1 de Pedro 5:7. Sí, si quieres ir a la una. Si tienes temor del viento. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar en hebreo significa divorciarse. Divórciate de tu ansiedad, es lo que le está diciendo. Divórciate de tus preocupaciones. Esto es la primera parte, ¿cómo es? Dice el 8, ¿no? 7. 7. 5, 7, ya es echando toda vuestra solicitud. Ese echar en hebreo es divórciate de tu preocupación, divórciate de tu ansiedad, porque se te ha hecho como un matrimonio esto. Tienes que divorciarte de esto, de todas tus preocupaciones, en razón de que Él ya te está cuidando. Y lo hace de manera permanente. Dice, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Entonces, ¿y qué significa cuidar? En el hebreo habla de asumir una protección que nos es entregada en razón de un pacto que tenemos con Él. Tenemos que asumir la plenitud del favor. Por eso que cuidar es una palabra que es chamar. Es el chomer de Israel, el guardador de Israel. Cuidar es llamar en hebreo y significa que nuestra vida será cercada. ¿No le dijo Satanás? ¿No tienes a Job cercado? ¿No lo tienes cuidado? Tú lo has cercado. Literalmente, Yahweh cerca. Cuando la gente empieza a entender identidad, obediencia, pacto, ya no va a estar con terrores nocturnos. Ya no va a estar encendiendo una luz para poder conciliar el sueño. Ya no va a estar con la televisión prendida.
para sentirse acompañada, ni va a creer que la oscuridad significa que Dios no está ahí, y que el día significa que Dios está ahí, y que en la oscuridad está Satán. Entonces va a empezar, por eso dice el apóstol, ustedes tienen que renovar los conceptos que tienen completamente. Entonces, este cuidar el shamar en hebreo significa una vida cercada. Y como estamos cercados, así como un muro está cercado y toda la gente está cercada, seremos advertidos de los peligros. Uno puede saber incluso cuando va a ser atacado espiritualmente. Me acuerdo una vez bueno, lo de Alonso. Me levanté en la madrugada, y al baño, y dije, ¿quién está acá? Sentí una presencia. Me acosté, a los 2 minutos fue atacado Alonso, ¿no? Mi hijo mayor. ¿Qué viste? Es una entidad negro con capucha. Es un mensajero de Satán, ¿no? Los que tienen capucha negra, con ojos rojos, o amarillos si son príncipes. O sea, de acuerdo. Pero en este caso rojos. Entonces, uno, al ser cercado, el padre le va a avisar. Hay un mecanismo, hay una alarma. Uno se va a hacer sensible, va a poder entender esto. Que somos custodiados de nuestro andar, preservados del maligno, que está velando sobre nuestra vida. Y este shamar significa no voy a perderte de vista nunca. Sea lo que veas, sea el que venga, nunca te voy a perder de vista. Todo este privilegio de milicia, del que obedece, del que se alinea, de aquel que nos cerca para protegernos. Entonces Él establece centinelas, establece vigilantes alrededor nuestro, sobre aquellos que han de heredar el reino de los cielos, así está escrito la palabra, que van en servicio de nosotros, porque hay un cerco, porque ellos desean perpetrar. Entonces, shamar, velo sobre ti. ¿Qué es lo que nos dice? Y por eso que el buen samaritano viene también de protección. Shamar es, en hebreo, velo sobre ti, porque estás bajo mi protección personal. Yo soy el que te guarda, y yo soy el que te atiendo protegiéndote. Entonces, de aquí fíjese la importancia que tenemos de entender la identidad de lo que somos y de lo que debemos ser como soldados. Y cuando nosotros estamos en ese shamar como estaba Job, donde sus amigos no entendían, y Job tuvo que decir, lo que temía me pasó, es decir, yo sé cómo trata Yahweh a sus siervos, y sé que puede enviar pruebas de este tipo, y eso que me temía, me pasa. Porque yo entiendo, y no pecó Job en lo que dijo. Entonces lo que temía me pasó, fue un examen grande. Y cuando estamos nosotros ahí en esa relación con Él, el Padre permite que nosotros como misioneros, servidores de Él, como profetas, podamos hablar y podamos manifestar cómo nos sentimos, si nos sentimos cansados. Moisés dijo, ¿sabes qué? Quítame la vida, ya estoy cansado de esto. Podemos ser transparentes con nuestras palabras y será un acto correcto propio de un amigo, de amistad que se ha formado. Y nos vamos a sentir aliviados. Podemos hacerlo cuando estamos cargados. Decirle al Padre, porque ya ella lo sabe, decirlo con palabras, cómo nos sentimos. Y porque Él está vigilando, cuando es shamar, vigilando cada sentimiento nuestro y también cada lloro nuestro que llegó en cada gota. Él está vigilando el palpitar intranquilo del corazón. Y Él vendrá para preservar la paz en ese latir que esté inquieto. Él va a venir. Y está más que dispuesto en hacer todo aquello. ¿Por qué? ¿Por qué llamar? Porque vela sobre nosotros. Nosotros, si estamos alineados, si estamos obedientes, si estamos entendiendo la naturaleza del reino al cual servimos,
reino que también nos protege y nos cerca, entonces podemos sí hablarle con toda sinceridad, como su profeta lo hicieron, que es una muestra de nuestra convicción y de a quién le dirigimos las palabras con todo nuestro corazón, que Él nos cuida para estar bien. Las incursiones recurrentes de las entidades de las sombras, ¿por qué se dan en forma recurrente? Cuando ellas se dan cuenta que tenemos dones y ellos quieren aplastar esos dones. No quieren que eso siga. No quiere soldados. Pueden ser servidores de buen corazón, pero no quiere militares que conozcan estas cosas espirituales. No quieren que lleguen a eso. No quieren que sean milicia. Quieren evitar que esos dones afloren. Y para ello vienen a perturbar, para destruir la confianza. Conozco el caso de una persona en Barranco, que se levantaba en la madrugada y lo fastidiaban por eso. ¿Y qué decidiste hacer? Yo ni más me levanté en la madrugada. Y terminó su vida mal. Terminó en opresión. Porque no se contentan, ya no sales a batallar en oración. Ahora te enredo, pues porque ya eres mío. Ahora, los que enseñan estas materias, por si acaso, generalmente son atacados, ¿no? Matiné, vermú y noche, por si acaso. Pero hay que resistir, porque llega un momento en que parece, ya sabes, suéltalo. ¿Ya? Pero hay que decirlo, pues, como son las cosas, pues es la verdad. Va a pasar. Generalmente pasa. Entonces, ellos quieren evitar que eso aflore y vienen a perturbar. Y cuando tienen éxito nos pueden silenciar, nos pueden amarrar, para que no pongamos pie en los dones recibidos. Mas hay algunas peleas o enfrentamientos que Yahweh permite desde entidades que vienen para atormentar, para intranquilizar nocturnamente. Pero todos esos encuentros que se están dando no se hacen ajenos a la mirada de Yahweh. Él sigue mirando. Él sigue está, en todo instante está Adonai. Y lo permite con el propósito que nosotros descubramos también que hay otras realidades. Para que nosotros podamos entender a los que sufren. Esto no es una entidad, eso es el aire, mis hermanos. Me gusta cierta atención. Eso es para mirar. No, es más ocupado, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a aconsejar y vamos a enseñar si no pasamos por esto? Normal. Nos hará rozar con la necesidad para que nosotros podamos entender el dolor del otro. Y es necesario pasar por estas graduaciones. Son graduaciones. Y tenemos que enfrentar todo esto en el nombre de Yeshua, que funciona cuando somos obedientes. No es cuestión de un cliché. Acá registra a alguien que dijo que es un cliché. ¿Cómo ustedes lo hacen? Con esta frase. Yo digo, yo conozco a Pablo. ¿Quién eres tú? Fueron encima. Pastor, y sobre todo que ellos tienen un tiempo. Ellos no tienen un tiempo ilimitado. Siempre tienen un tiempo que le han dado. O sea, no hacen lo que ellos quieren. Ni en el tiempo, ni en las cosas que pueden hacer. Porque Dios se lo permite. Así es. Más de ese tan, como dice la hermana, ¿no? Hay un parámetro, de ahí no te mueves. Toca Job si quieres, pero no toques su vida. Satanás dijo, a piel por piel se rinden los hombres. Y efectivamente, toca de la piel, pues me voy a morir, se rinden. Masivamente se rinden. Pero nosotros como soldados tenemos que saber sus maquinaciones. ¿A qué juegan? ¿A dónde van? ¿Cómo atacan? ¿De qué se valen? Pero todo ello después, mis hermanos, cesará. Pero eso sí, en los días finales se va a acentuar. Y luego después tendremos una paz por 1000 años. Porque Hasatán
y sus huestes van a ser amarrados. Vamos a tener esa paz. Y a eso vamos, por 1000 años. Nosotros somos una generación que está en rumbo a un milenio bendito. Que luego de los 6 días o de los 6000 años viene el reposo. Así como son 6 días del séptimo reposo. Todo está en una estructura. No es que se repose en el primer día, sino se reposa en el séptimo. Y el milenio es el séptimo. Y estoy hablando de cosas que vienen. El diseño del Padre es uno, no es cambiante. Los cimientos para nuestra fortaleza también podemos verlo en el siguiente pasaje, Isaías 26:3. Con esto ya vamos casi entrando a conclusiones. Isaías 26:3. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. A ver. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No poquita paz, completa. Y aquel que en ti persevera. No está un tiempo y después se va y vuelve y después... No, el que en ti persevera. Entonces existe una amplia y completa paz, producto que somos guardados en él. Que es una realidad por aquel que sin importar lo que vea, sin importar lo que está experimentando, sin importar lo que está pasando, no se desprende de seguir pensando en él. Que está centrado en Yahweh. Que no está dispuesto a abandonar su refugio. Seguro que es la expresión hebrea que significa confianza. Esta confianza es lo que se resiste, entonces se resiste a abandonar ese refugio que el Padre le brinda. No se aparta. Sabe que todo lo que llega a su vida es enseñanza. No es un día perdido, era necesario. Ese dolor, son exámenes, incluso a veces vienen cosas fuertes, ¿no? Que son exámenes inesperados. Entonces son necesarios darlos para ver cómo estamos. Y que nosotros no lo teníamos agendado, pero el hecho de que no lo tengamos agendado, lo tenía agendado nuestro Padre, que tenía que darse este examen. Y Él es el profesor, sabe cuándo ha llegado tiempo de darlo. Para que sus alumnos se enteren cómo están. Mientras eso sucede, como le hizo a Pedro, no te voy a suspender la tormenta sobre las aguas, camina. Yo necesito que des fruto en medio de esto. Entonces, Él nos guarda en paz. ¿Por qué? Porque ve nuestra confianza en Él, como leyó Carlos, ¿no? También. ¿Y qué cosa es perseverar en hebreo? Acá hay una palabra, dice perseverar en hebreo. Es una palabra, saraj, S-A-R-A-H. Significa el que vence, el que no se rinde y pelea. Pues es que Israel no se rinde y pelea. Incluso lo vemos, eso lo tienen incluso a nivel del pueblo, ¿no? ¿Y qué pasará si Estados Unidos no les ayuda a ustedes? Yo no necesito ayuda de Estados Unidos. Entonces tienen, ¿no? Ellos tienen por miles de años este concepto. Y vence cuando Yahweh sigue estando en su pensar. Entonces dice, persevera. Sí, no ha sido desalojado, sigue en su pensar. Y así pelea en lo que le ha tocado enfrentar como examen. Es aquel que es constante en estar asido de la esperanza de Yahweh y no está dispuesto a soltarlo. Como no lo soltó Jacob al ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así tenemos que ser como él, como Jacob, no soltar. Y una de las mentiras frecuentes que utiliza el maligno es hacernos creer que el Todopoderoso no está con nosotros todo el tiempo. Y cuando llega un problema, entonces ya no está. Saraj también significa seguir adelante y con adoración. Por eso que los que cantan reciben, los que tributan alabanza en medio de los problemas reciben más, porque oran doble. Oran y cantan con agradecimiento. Porque nos está sosteniendo. Yo no te he soltado. Esto es Samá. Nos enseña a caminar, pero Él sujeta nuestros brazos para que lo hagamos.
para que descubramos que podemos reposar en Él que nos cuida. Que aprendamos, Él quiere que aprendamos el peso de estas verdades. Es como aquel que está manejando bicicleta y su padre lo sujeta por atrás. Y no lo suelta hasta que aprenda. Pero no lo ve, no te veo. Adelante. Es un examen. Pero hay unos son muy osados, no lo sueltan ahí y aprenden. ¿No? Tiene que aprender porque no se desbarranca. Pero no, el padre está ahí detrás. Entonces, luego de dicho examen que trajo demanda exigente para nuestra identidad en Él, para tener en Él nuestra identidad, vamos a salir de todos esos exámenes maduros y no vamos a temer lo que el verdugo pretendió implantar en nosotros para sujetarnos y sofocarnos y dejar de ver el rostro del Shaddai. Pero debemos, si queremos ser sostenidos en lo que viene, en la gran tribulación, aprender a vivir en Él. No en función de lo que temamos o dejemos de temer. Tampoco por aquello que veamos o por aquello que no veamos. Nosotros no podemos sucumbir ante los exámenes, porque si sucumbimos en un examen viene otro igual, hasta que pasemos la prueba. Pues siempre estás en lo mismo, porque no pasas el examen. Entonces no sucumbir, porque lo que llega es para aprender y legar y dar lo aprendido a otro. Que lo vivido se convierta en perla para dar. Hablando de los últimos días, mis hermanos, veamos Apocalipsis 21:7. Acá está el premio. Apocalipsis 21:7. Estamos en los últimos 10 minutos. ¿Qué pasa con el que persevera? El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, o Elohim, y él será mi hijo. Dice que el que vencedor, dice que el que venciere, que no se rinde, vence y sigue y persiste y se da, dice que hereda todo. Ese va a heredar todo. Todo. El que llega hasta el final con él, se lleva todo a llegar a la meta. La herencia magnífica. Y él, como dijo el hermano aquí leyendo, él será nuestro Elohim. Y yo por siempre seré hijo suyo. Entonces es un llamado a triunfar, a llegar a la meta, sobre todo aquello que venga sobre nosotros. Porque si perseveramos sobre todo aquello que venga sobre nosotros, vamos a heredar todo al final, confiando y teniendo a Él siempre como refugio. Y hay dos cosas, hay dos palabras que el Padre está hablando hoy fuerte en estos días. Anuncia y prepárate. Lo que has aprendido, dalo a otros y tú prepárate. El mundo no anda buscando la paz del Eterno. Busca la terrenal, como dicen los concursos de bellezas. ¿Cuál es tu deseo? La paz mundial. Y la gente aplaude. Pero quieren una paz, la de ellos, la terrestre. Pero no con el autor de la paz. No, eso es demasiado. Y eso es imposible. Porque el mundo no tiene paz, no se la puede dar. La paz mundial es una utopía. Nace muerta de origen. Y no saben que en esa paz terrenal que aspiran tener, de esa paz se va a valer un adversario para irlos a atacar, que va a traer destrucción a los moradores de la tierra con engaño. Y hay otros que piden que el país sea, ¿no?, para Cristo, dicen, y se hacen marchas, que tampoco será, porque son frases con vestigio religioso que la gente repite. Como Roma, que hace consagrar una nación al corazón de María. Esto es lo mismo. Porque no va al centro del problema. Consagraciones de ese tipo. Es como máximo la manifestación de un eslogan religioso. Porque no tiene raíz. Y que se repite año a año. Y año a año es peor el mundo. Veamos las leyes, la pedofilia, que ahora en abril ya fue
el mes del orgullo de la pedofilia, y en donde los niños pueden ser atacados de este modo por los adultos. Es ley. El mundo va de peor en peor, con todas sus consagraciones que se suele hacer. No están yendo al fondo. Los resultados con ese tipo de estrategias son nulos. Y al contrario, se agravan en los hechos que manifiestan la condición caída de la sociedad que tenemos. En su conjunto y en todos los niveles. Podemos ver incluso los libros que se han hecho, que no se pueden publicar, ¿no? Que hablan de una devastación moral. Superaremos a Sodoma y Gomorra. Creo que dice la palabra. ¿No? Va a llegar al colmo de la maldad del amorreo. Va a subir. Estamos ya en este tiempo. Dios, Peor Señor, que se Sodoma y Gomorra. multiplicará. Vamos a sumar que Sodoma y Gomorra. Ya estamos así. Entonces, mis hermanos, tenemos que hablar. Igual que no será un pucho de gente que lo va a hacer. No va a ser muchos. Es un pucho de gente, pequeña. Una pequeña cantidad de gente que va a hablar, porque siempre tiene que el padre, siempre antes de soltar los juicios, tiene que llegar la notificación. Ahí estuvo la notificación, no la escucharon, pero ahí está. Y tenemos que pedir también por el despertar de los dormidos. Hay gente que ni siquiera es creyente, que son piedras y entienden más, que se dan cuenta, porque son serpientes, tienen astucia de serpiente y se dan cuenta de cómo es la jugada. Y hay creyentes que no, que se lo creen. A fin de que puedan encender los creyentes sus lámparas a tiempo, entendiendo los tiempos, porque le dijo la Virgen prudente a la Virgen imprudente: compra aceite, no te lo puedo dar, no es un tip, no puedes improvisar, tienes que comprar, tienes que invertir tiempo, recursos, preparación. ¿Y ahora qué te puedo hacer? ¿Que vas a tener confianza en qué? Ten confianza en Dios. ¿Cómo es? ¿Con qué instrucción? ¿Cómo lo hago? ¿Qué obedezco? ¿De qué instrucción? No te lo puedo. Y en ese plan, cuando fue a buscar aceite, vino el novio y se fue. Y entramos a otro, porque no se preparó, no entendió y no compró aceite. Entonces hoy, como soldados, aunque nos cogemos de repente un poquito, estamos siendo entrenados por amor a las almas y por amor a lo que vendrá para el mundo, y no solo para la tribulación específica que llegará al país donde nos encontremos. Muchos de ellos le han dado la espalda a Israel, agravando su situación. Todo escrito nuevamente. Veamos ahora finalmente lo que dice la palabra en Lucas 12:32, y es el último versículo, hablando de lo pequeño. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 12:32. Lucas 12:32, mientras van buscando. A ver. 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Le dice manada gigante? Pequeño. No tiene nada que temer, usted es pequeño, manada pequeña en número. Porque mi Padre le place a ustedes, a los que son de corto número, entregarles, dar el reino. Entonces Jesús nos dice: pequeño grupo de los míos, de los que me quedan, de los que me escuchan, porque dice que cuando yo regrese voy a encontrar fe en la tierra. No la va a encontrar. Va a encontrar negocios en su nombre, sociedades interesantes de nombre impactante. Entonces nos dice: a ustedes, grupo pequeño de los míos, no tienen nada que temer, ya que es voluntad expresa de mi Padre entregarles el reino. Le agrada que así sea. Ello significa que podemos operar desde su reino. Cuando dice entregar el reino, es opera desde mi reino, emplea mi reino. Aquí la palabra clave es dar el reino. ¿Y qué cosa es dar en el hebreo? Netán, N-E-T-H-A-N, netán. Es abrir el reino de los cielos para ustedes. El Padre quiere un cofre, ¿no?
quiere abrir el cofre del reino de los cielos y darse eso que está en el cofre a ustedes. Eso significa dar el reino. Netán o Natán. El padre, Natán, ¿qué significa en hebreo? Entregar la causa para que las cosas sean. Que tú no manejas. El padre sí. Lo que te falta es, Natán, entregarte a ustedes, pequeño grupo de los míos, entregarles, darles a conocer la causa para que las cosas puedan ser. Disponer a favor de los suyos, el favor de él. Esto no es de conocimiento general. Esto es para una manada de los suyos, pequeños. Natán, esta palabra significa viabilizar recompensas, viabilizar pagos que estaban detenidos. Natán, suministrar lo que te ha hecho falta hasta ahora. La pieza que faltaba, entregarla a los cortos de mi número y someter al maligno que te ha interrumpido. Esto es Natán. Y esto es para la manada pequeña. Y les dice a esa manada pequeña, ustedes que en contraste con el mundo que los rodea, son pequeños en número, no tienen nada que tener. Nada que tener en absoluto, porque el reino les ha sido dado. Entonces, el temor, en cualquiera de sus expresiones y manifestaciones, ya no nos va a poder detener. Nosotros saldremos a detener el temor con la emuná, con la fe, gracias al Rúa que nos ampara. Las cosas van a voltear. Como dice, ¿no? Y huirán de vosotros. Porque ya no te ve como oveja blanca que cantaba un coro, atontado un poco. Ahora eres un soldado que conoce. Y es amparado y cercado. ¿Qué voy a hacer ante un soldado? Tengo que huir, pues. Porque me va a atacar. Entonces, lo que teme Hasatán no es la reprensión de nuestros labios. Lo que teme es el obediente cuando reprende, que es distinto. Cuando el obediente reprende y está alineado al Padre, eso le teme. Porque viene con poder, viene del Padre. Porque cuando mira sus ojos, lo mira a Yeshua, en él. Y tiene temor a eso. Y por eso es que la oración del justo puede mucho. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema que hemos visto acerca de la recuperación de nuestra identidad y actuar como soldados frente a los escenarios presentes y los por venir. Agradecer, mis hermanos, también a los presentes en Facebook. Les van a saludar también aquí los hermanos. A ver, voy girando. Una sonrisa lo más santa posible para que sigan enganchados con nosotros. Ahí está. Hermanos valientes. Muchas gracias, hermanos. Manada pequeña. Sin temor. Y sin temor. Amén. Listo para los exámenes. Cada examen personal no vale copiarse. Gracias, mis hermanos. Hasta el próximo Shabbat. Muchas gracias. Shalom. Shalom. Shabbat, shalom.